Buenos días en Buenos Aires, Argentina, y muy buenas tardes en Irán. Hoy tenemos la última sesión de un ciclo de webinarios que hemos empezado hace unos meses y los terminamos con el webinario de la profesora Cristina Pizarro de Argentina, Buenos Aires. Cristina Pizarro es educadora, poeta y ensayista de Buenos Aires, Argentina, profesora de castellano, literatura y latín por el Instituto Nacional del Profesorado Joaquín González, licenciada en Educación y Gestión Institucional por la Universidad Nacional de Quilmes, coordinadora del psicodrama psicoanalítico grupal del Centro de Psicodrama Psicoanalítico Grupal de Eduardo Pavlovsky. Ejerció la docencia en los distintos niveles de enseñanza y en la formación docente en instituciones oficiales y privadas y durante 3 décadas en el Instituto Superior del Profesorado Sara de Eccleston. Participó en numerosos congresos de su especialidad y difundió aspectos teórico-literarios en diversas revistas a nivel nacional e internacional. Coordinadora de talleres de lectura crítica y escritura creativa, diploma de honor del Instituto Literario y Cultural Hispánico de California. Invitada especial en el Congreso de Literatura Latinoamericana realizado en Teherán en mayo de 2007. Fundadora del grupo Alegría, actividades de lectura y escritura grupales para la revelación e integridad de los afectos. Miembro de número de la Academia Latinoamericana de Literatura Infantil y Juvenil. Presidente, fundadora y miembro del número de la Academia Argentina de Literatura Infantil y Juvenil. Hay un CV muy gordo de la profesora Cristina Pizarro. Solo aquí menciono algunos de sus libros y poemarios publicados. Poema de agua y fuego, La voz viene de lejos, Lirios prohibidos, Confesiones de Gertrudis Glaudben, Diario de Rosalind, sí, no sé cómo se pronuncia, No sabré el final del tiempo, la vida sigue siendo. Y también tiene publicado ensayos y libros. Entre sus libros de teoría literaria se podría mencionar El taller de juegos literarios, El taller de juego dramático, En la búsqueda del lector infinito, una nueva estética de la literatura infantil en la formación docente, Apuntes para una historia de la literatura infantil y juvenil de la Argentina en coautoría con Zulma Brina y Marcello Bianchi Bustos. Tiempo y brújula de la literatura infantil, la conquista literaria en la era digital. También tiene producciones para niños y cabe mencionar que sus poemas han sido traducidos al alemán, inglés, italiano, francés, catalán, gallego, portugués, bengalí y también farsi o persa, y difundidos en numerosas revistas literarias, la prensa oral y escrita en el país y el exterior. Integra numerosos grupos literarios en su país y en el extranjero. Quisiéramos agradecerle a la profesora Cristina Pizarro por aceptar la invitación del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Teherán para presentarnos este webinario, que en este siglo es el último webinario. Yo he tenido el placer de conocerla en 2007, sí. Nos cruzamos en el aeropuerto de Buenos Aires. Yo fui para participar en un congreso en Mendoza y usted vino a recogerme y usted venía para Irán para participar en un congreso, el Congreso de Literatura Latinoamericana en Teherán. ¿Sí? ¿Se acuerda? Bueno, aquí invitamos a la profesora Cristina Pizarro para que nos dirija su charla. Muchísimas gracias, Cristina Pizarro. Buenas tardes, estimado público de la Universidad de Teherán.
del Centro de Estudios Hispánicos de la universidad que organiza estas reuniones, cuya directora es la doctora Mariana Harrusta, a quien tuve el honor de conocer y me une un vínculo de amistad literaria a través de la distancia y los mensajes vía web. Hoy el tema que vamos a abordar está focalizado en uno de los escritores argentinos de mayor relevancia en el siglo XX y también uno de los autores de mi preferencia. El tema que voy a abordar está relacionado con Borges y Medio Oriente a través de la literatura. ¿Por qué he elegido este tema? Porque Borges sentía gran fascinación por Oriente. Ya vamos a ir dilucidando cuáles son las premisas de esta charla, pero quiero decir que Borges, nacido ya en 1899, en Buenos Aires, en el barrio de Palermo, muy importante en sus primeras obras, y fallecido en 1986 en Ginebra, donde él quería estar. Bueno, vamos a ir pasando entonces. He elegido en la portada de esta presentación de PowerPoint una foto de Borges cuando tenía 21 años. Y la he elegido porque justamente en ese momento Borges estaba en España y conoció a un gran arabista y estudioso del mundo del Islam, a Rafael Cansino Asens, que ya vamos a ir diciendo luego qué ha hecho Rafael Cancinos Asens con respecto de este tema. Bueno, pasemos entonces a la segunda imagen, donde podemos establecer cuáles son las premisas para esta charla, cuáles son los puntos que tenemos en cuenta. Indudablemente que la universalidad de la obra borgiana en las distintas facetas de las culturas humanas. ¿Y por qué pongo el acento en esto? Porque nosotros, a través de los distintos países, en este caso Irán, con Latinoamérica y en mi caso personal con la Argentina, lo que buscamos es un diálogo de culturas que, si bien son muy diferentes por varias cuestiones, ya sea geográficas, de distancia, de distintos calendarios, de distintas lenguas, de diferentes religiones, pero a Borges lo que le interesa es esa cuestión de lo universal, que va más allá de lo temporal y lo espacial. El tema del tiempo en Borges es fundamental, pero no es un tiempo real, concreto, sino que es el tiempo del imaginario. Y él se ha basado mucho en la historia. Ha sido un hombre muy estudioso, conocedor de la historia de Oriente y Medio Oriente. Y él se deslumbró en el mundo oriental y sobre todo de Medio Oriente. Y él dice en una de sus conferencias acerca de la temática de las 1001 noches, que tuvo una sensación mucho más vital, más vivaz, más asombrosa cuando estuvo en Granada y en Córdoba, más que cuando estuvo en Israel, con respecto a lo que él siente por el Medio
Oriente. Él lo vivió desde la Córdoba natal de Averroes, de quien después vamos a hablar a partir de uno de sus cuentos. Y las lecturas de Borges en la infancia se llevaron a cabo en el barrio de Palermo, que él lo describe como un barrio de cuchilleros, un barrio diferente a lo que es ahora, y yo vivo muy cerca de este barrio. En otra oportunidad he hablado de Borges y Palermo. Y indudablemente la fascinación de Borges por las mil y una noches es inigualable. Él conoció las historias en su casa siendo niño, por las lecturas que le hacían sus padres, sus abuelos y sus familiares. Su casa tenía una gran biblioteca y él vivía siempre adentro como un lector que quería aprenderlo todo. Entonces, este libro de las mil y una noches, que tiene un origen muy antiguo, ya lo vamos a referir en otra, ahora estamos hablando en forma general, después vamos a ir punto por punto. Entonces vamos ahora a la otra imagen sobre las consideraciones. Y como le estaba diciendo, el barrio de Palermo, que es uno de los barrios más bonitos de Buenos Aires, tiene una historia que hoy no voy a tener tiempo de contarles, y que se ve reflejado en sus primeros libros de poemas. Él escribió y fue publicado su primer libro de poemas, Fervor de Buenos Aires, cuando era un adolescente, un joven. Y también aparece esta figura emblemática de Palermo en algunos cuentos posteriores, que después ya van a ver las fotos de cada uno de los libros. Entonces, vamos a considerar qué significa el Oriente para Borges. No es lo mismo que para otros estudiosos de la cultura occidental o de la cultura oriental, que a veces ven como una dicotomía o como una antinomia entre lo que es del este y lo que es del oeste. Para Borges, Oriente es una fuente de imaginación. No conoció él en su juventud todos los países, fue conociendo después cuando empezó a viajar para presentar sus libros, para ofrecer sus magníficas conferencias. Y como les decía, el libro de las mil y una noches es clave por las temáticas. Él los conoció a estos cuentos por las traducciones, cuyas primeras traducciones en Europa tardaron bastante. Y nos vamos a focalizar brevemente en dos textos, que hay otros también donde se toma el aspecto de Oriente, pero es el de la busca de Averroes y la historia de los dos que soñaron. Entonces, bueno, vamos a ver unas imágenes nada más en la próxima diapositiva. Palermo y Borges. Bueno, hay en el barrio de Palermo, en la zona donde él pasó su infancia, que lo revela en uno de los poemas más reconocidos, que es la Fundación Mítica de Buenos Aires, como que la Fundación Mítica no fue de Buenos Aires, no fue la real de don Pedro de Mendoza en el Parque Lezama, o la de Juan de Garay, donde actualmente está todo el casco histórico de Buenos Aires.
que nos dista no tanto tiempo, si pensamos en la antigüedad de Oriente, porque eso también lo vamos a decir más adelante. Bueno, ahí están algunos de sus libros, no es toda su obra, tiene una obra vastísima. La primera compilación de obras completas fue en 1974, ya hace más de 50 años. Sin embargo, casi 50 años. Sin embargo, siguió produciendo, se siguieron publicando sus conversaciones, sus traducciones, sus conferencias, y hay muchísimo más. Inclusive que ya su esposa, María Kodama, que está a cargo de la Fundación Jorge Luis Borges, se ocupa de difundir y dar a conocer la obra completa de Borges, que tiene un valor inestimable. Bueno, entonces, ¿cuál es el significado de Oriente como fuente imaginativa? Indudablemente que ustedes reconocerán la imagen de la mezquita del viernes en Isfahán, que fuera capital de la época de Persia, y que tuve la dicha de conocer en esa oportunidad donde fui invitada al Congreso Latinoamericano. Y por eso también esta cuestión de indagar en los textos de Borges también me remite a mi propio mundo imaginario, porque tal vez yo misma habré llegado a Isfahán como una secuela de una niña que imaginaba todo ese mundo de las 1001 noches. Es decir, que volviendo, pasando al siguiente aspecto, que es el Oriente desde la historia. Borges, en un ciclo de conferencias que ha brindado en 1977 en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, y que no, en esa época no se hacían videos, pero sí hay audios que están en internet. Y en una de esas conferencias que tituló 7 noches, una de esas noches está referida a las 1001 noches. Entonces él se pregunta, ¿qué es Oriente? ¿Cuál es la conciencia de Oriente? Y sí, por un lado, puede ser que desde Egipto, donde estuvo Alejandro y fundó Alejandría, hasta llegar hasta la China, todo, es decir, desde el Próximo Oriente hasta el Lejano Oriente, pero el inicio justamente lo dio Alejandro Magno, porque ya desde allí Alejandro Magno dio una presencia de Persia en la historia griega. Alejandro Magno era macedonio, que pertenecía a los griegos, y fue un gran conquistador, conquistó Persia, la India, tuvo la desdicha de morir muy joven en Babilonia, parece que fue por una enfermedad infecciosa, no sé si paludismo. Entonces, este primer encuentro con el Oriente surge del mundo griego y del mundo persa. Y ya vamos a ver que la busca de Averroes también está lo griego, pero bueno, en vez de lo persa está lo árabe por la invasión que hubo en la península ibérica, que tuvo gran aporte para toda la literatura y para toda la arquitectura
que podemos deleitarnos en España. En la siguiente, desde lo geográfico, que también dista, así como desde la historia nos distan, hay una distancia de muchos siglos, porque Alejandro Magno es siglo III y todavía no estaba la religión del Islam. Así como nos distan tantos siglos hasta lo que estamos viviendo actualmente, desde lo geográfico también hay mucha distancia, muchísima distancia. Podemos observar que la República Argentina es el país más austral, el que está más al sur. Para ir nosotros a Europa, tenemos que hacer un viaje transatlántico, y para ir a Medio Oriente tenemos que a veces por vuelo es hacer escala en Europa y después otro vuelo a Medio Oriente o a Oriente. A veces también hay otros caminos alternativos. Pero, ¿qué pasa? En España del siglo XV, fines del siglo XV, de la era cristiana, buscaban las Indias orientales. ¿Pero qué? Llegaron a territorio americano. En 1492 se tuvo la primera noticia de la Tierra Nueva, que es América, y ahí les puse una tapa de una edición que yo conservo de las cartas de Cristóbal Colón, de sus 4 viajes, donde él expresa que cuando llegó en la zona de Centroamérica creía que había llegado al paraíso por la vegetación, tal vez un poco parecida a lo que hay en algunas zonas del Mediterráneo. Bueno, entonces, siguiendo con lo geográfico, podemos ver entonces cómo se focaliza toda la zona de Medio Oriente y Oriente, y nuestro punto de encuentro en esta tarde es con la bella Irán, que dan ganas de visitarla nuevamente porque es un lugar de ensueño, con una cultura, un arte. Yo quedé muy fascinada con el arte, ni que hablar de las alfombras, las miniaturas y todos los deleites de esas guardas, de esa marquetería, de esas iluminaciones. Volviendo entonces a la palabra oriente, en la siguiente imagen podemos decir que, como nos enseñaban de niños, el sol sale por el este. Es el lugar donde sale el sol naciente. Y Borges dice que en la palabra oriente, no es la etimología de la palabra oriente, pero que en la palabra oriente también podemos vislumbrar la palabra oro. Y el oro es el color que tiene el cielo cuando amanece. Y también, como a Borges le gustaba mucho el alemán, y a mí también, aunque no los he podido estudiar, entonces dice que en alemán dicen Morgenland, que es la tierra de la mañana, y Abendland, la tierra de la tarde. En la poesía de Borges, el oriente y el poniente están estrechamente vinculados,
porque esos ocasos, esos crepúsculos que él retoma de un gran poeta que él admiraba, un gran poeta y también ha escrito narraciones, ha escrito ensayos, que es Leopoldo Lugones, nacido en la provincia de Córdoba y fallecido con un suicidio lamentablemente muy joven en 1938, el mismo año en que también Alfonsina Storni se suicidó. Y tiene un maravilloso libro de poemas que se llama Los crepúsculos del jardín. Leopoldo Lugones ha sido uno de mis poetas preferidos en mis tiempos de estudiante y de adolescente. Entonces, siguiendo, ¿de qué manera influyó Oriente en Borges? Es el otro, es esa otredad, porque es otra lengua que él no llegó a aprender, ¿m? Según un artículo que encontré hace poco, los últimos años que pasó en Ginebra con María Kodama, María Kodama había establecido contacto con un profesor de árabe y él quiso aprender la lengua árabe que tanto le había gustado, que es diferente al farsi. Yo lo sé que son diferentes, pero los caracteres son prácticamente, creo que son los mismos. Lo que pasa con nuestras lenguas latinas y romances, ¿m? En español, en francés, en italiano, tenemos los mismos caracteres, el mismo alfabeto, pero el idioma es distinto. Y el Corán, uno de los textos sagrados de las religiones monoteístas, junto al judaísmo y al cristianismo, es un bello texto. Yo algo he leído, tuve la suerte que me regalaran un ejemplar en la mezquita que tenemos acá en Palermo. Y él intentó indagar un poco en estas cuestiones del Islam, pero bueno, como todo conocimiento, siempre es difícil y a veces inaccesible, porque Borges relaciona mucho todo lo que ha escrito en narrativa. En poesía se observa menos, pero también está el impacto y el interés de Borges por la filosofía, por la filosofía de Aristóteles, la filosofía de Platón, pero también de otros autores más, más modernos, de la época del iluminismo, por ejemplo. Bueno, La busca de Averroes es un cuento que integra el Aleph. Es uno de los libros principales de narrativa de Borges. Este cuento primero fue publicado en la revista Sur, que dirigía la gran mujer, una personalidad brillante de nuestra cultura, Victoria Ocampo, que ha recibido como invitados a muchos escritores de otros países, entre ellos, bueno, de la India, Rabindranath Tagore, que a mí me encanta también el mundo de la India, como debe saber la doctora Mariam. La búsqueda de Averroes, en síntesis, es la búsqueda de Borges para entender el Islam. Pero por otro lado, es la explicación de la desolada búsqueda de Averroes para entender el legado de la filosofía griega de Aristóteles. Sobre esto vamos a volver, porque antes quiero decir, siguiendo la próxima imagen, que la magia y la maravilla están presentes en la narrativa y que Borges utiliza este mundo mágico
de las Mil y una Noches a través de toda su obra narrativa, que está lo fantástico. Y esta maravilla también está relacionada con elementos históricos, podríamos decir enciclopédicos, porque Borges, además de haber vivido en una casa con una gran biblioteca, fue el mismo bibliotecario de una biblioteca municipal y luego accedió a ser director de nuestra Biblioteca Nacional cuando estaba en la calle México, ¿no? El edificio que nosotros ahora tenemos, que está en otro barrio. La Biblioteca Nacional, donde él fue director, está por el barrio de San Telmo, más cerca del casco histórico, la Buenos Aires más antigua. En cambio, la Biblioteca Nacional, que es un edificio moderno, está más hacia el barrio de la Recoleta, también un barrio muy interesante para conocer, porque en la Recoleta hay un cementerio y ahí están los restos de grandes personalidades. Bueno, las Mil y una Noches, con un origen anónimo, tal vez generado por varios narradores, no se sabe muy bien el origen, pero sí que puede provenir desde los lugares de la India, pasando por toda la zona de la Mesopotamia, y hasta que llega a hacerse texto. Bueno, entonces estábamos haciendo referencia a ese encantamiento, esa fascinación de Borges por el libro de las Mil y una Noches, esas Mil y una Noches que nos remiten al infinito. Y Borges toma de allí la estructura esférica, es decir, los cuentos adentro de otros cuentos, estructura que se ha repetido después en los cuentos de la España medieval, con los cuentos del conde Lucanor, que tienen que ver con historias también traídas de la India, como son las colecciones del Panchatantra, y que también el mismo Cervantes, en el ingenioso Don Quijote de la Mancha, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también nos remite a historias adentro de otras historias. Para Borges, este mundo oriental, indudablemente que es una fuente imaginativa muy poderosa y que mantiene en varias de sus obras. En el caso de La Busca de Averroes, ya la palabra que está en el título, La Busca, es la busca de Averroes, ese filósofo nacido en la Córdoba del hispano árabe, del andaluz del siglo XII, pero también es la España que a él lo maravilló con la mezquita de Córdoba y también con la Alhambra de Granada. Averroes quiso traducir la poética de Aristóteles, escrita en griego, pero Averroes no sabía el griego, entonces acudió a traducciones. Lo mismo le pasa a Borges cuando quiere conocer el mundo del Oriente, no conoce la lengua del Oriente. Entonces se siente él como, como si fuera un fracaso o una derrota. Hay un modelo de espejo, un modelo del doble, hay como una
figura especular en Borges y en Averroes. Averroes porque no podía traducir de la poética las palabras tragedia y comedia, que tienen que ver con el teatro, porque claro, él no conocía el teatro como lo conocían los griegos. Para los griegos, el teatro era, era más importante que la vida misma, todo tenía que ver con el teatro. Pero no, lo mismo que pasó también en la Magna Grecia, que ahora es Sicilia, también le daba mucha importancia el teatro. Entonces él no podía traducir lo que no había conocido nunca, como es la tragedia y la comedia. Y por ahí decía que la tragedia era un panegírico de los dioses y la comedia una sátira de lo popular. Pues bien, Borges, que se siente también imposibilitado de acceder, y ahí empieza también una historia metida en un diálogo de un filósofo del árabe, del mundo árabe, y con un viajero que venía de Marruecos, que no pueden entender cómo se establece ese mundo del Oriente que ya en la escritura misma nos traza un dibujo que va de derecha a izquierda, mientras que en Occidente se escribe de izquierda a derecha. Ese sentido, esa direccionalidad nos crea también un ámbito diferente. Averroes se da cuenta de su fracaso, pero también Borges comprende su derrota y llega a un planteamiento muy relacionado con lo filosófico, donde concluye a modo también de una fábula que el conocimiento a veces es imposible de alcanzar, que solo podemos interpretar la realidad, que solo podemos representarla a través de un mundo creado por nosotros. Para el Islam, el arte provendría de una creación divina y es anterior el arte a lo que puede ser la obra misma. Proviene del libro de de Mohammed. Y hay alusiones muy preciosas, descripciones de las flores, de los pájaros, y hace una alusión, dice, sí, que una hoja pueda ser un pájaro está muy relacionado porque ambos tienen que ver con la naturaleza divina. Pero en cambio, que una rosa se convierta en una letra o en una palabra, ya hay una transposición que nos lleva a otro plano que tiene que ver con un proceso de abstracción y simbolización que solo en la mente podemos elaborar. No es esa fe divina en la obra del creador, sino en la mente de la persona. Bueno, si hubiera tiempo, es un cuento no muy largo, pero es para leerlo así me parece más interesante que cada uno después pueda hacer su propia lectura. Yo les puedo alcanzar vía correo electrónico una copia del cuento La busca de Averroes. Entonces, Averroes está buscando
Borges también busca. Y en definitiva, lo que busca Borges también es un conocimiento de sí mismo, del propio Borges, que en este cuento es narrador y también personajes. Hay muchos otros personajes que se citan también textos, libros, de otros autores de la tradición islámica, estudiosos, y él dice, claro, dice Borges, ¿cómo puedo yo acceder al Islam, que aparece ya desde el epígrafe del cuento? ¿Cómo yo puedo acceder al Islam y a Averroes si solo tengo unas meras traducciones? Porque para Borges el tema de la traducción es importante, porque cada lengua nos da una visión del mundo y una visión de cada cultura, como estudian también otros filósofos más cercanos a nosotros, como es el filósofo alemán George Hans Gadamer. La lengua, la diversidad de las lenguas como una visión del mundo. Por eso Borges estaba tan interesado en estudiar otras lenguas. Pero bueno, la lengua de los arabescos, y tan bonitos y con esas figuras geométricas que hay en sus ilustraciones de los libros, no pudo llegar a alcanzarlas, así como Borges pudo aprender el alemán para leer a un filósofo que él quería conocer porque su padre lo nombraba, Schopenhauer. Schopenhauer, que también se deslumbró por las obras del Upanishad, de los Vedas, y también le gustó entrar en el mundo de Oriente, pero de la India en este caso. Así que eh, en la historia, sería la próxima imagen, en la historia de los dos que soñaron, en la historia de los dos que soñaron, que está en un libro que se llama Historia Universal de la Infancia, Borges hace una recreación de la noche 351. Y es interesante porque hay también un juego de espejos y de un doble, porque son dos que soñaron. Bueno, el que vivía en el Cairo soñó cuando estaba descansando que tenía que ir a Isfahán. Pero ¿qué le había pasado a este hombre? Poseía grandes riquezas, pero perdió todo. Solo le quedaba la casa de su padre, le quedaba el jardín, y una tarde, debajo de la higuera, se quedó dormido y alguien le dijo, tienes que ir a Isfahán, allí encontrarás tu tesoro. Bueno, cuando despierta, decide viajar a Isfahán. Inicia su viaje lleno de peripecias, lleno de peligros, atravesando desiertos, esquivando marañas y fieras, hasta que llega a Isfahán. Y llega tan rendido que entra en una mezquita y se queda dormido. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucedió? ¿Cuál fue ese destino poco grato para este hombre que venía a buscar su tesoro? Cerca de la mezquita había una casa donde habían entrado unos ladrones y robaron todo lo que pudieron. Cuando llega el capitán, cuando llega la policía, revisa todo
y va a los alrededores y encuentra a este hombre dormido en la mezquita y creen que puede haber sido el ladrón y lo castigan con azotes y lo llevan a la cárcel. Entonces, cuando despierta, después de haber padecido esos azotes, dice, pero ¿cómo? Este es el tesoro que me tenía esperado Isfahán. Pero le dice el capitán, hombre, ¿de dónde vienes tú? ¿Quién eres? Entonces le cuenta, y yo vengo del Cairo, y soñé que tenía que venir a Isfahán porque aquí iba a encontrar mi tesoro. Y el capitán le dice, pero qué desatino, hombre, ¿cómo puedes pensar que aquí vas a encontrar tu tesoro? ¿Cómo crees en esas tonterías, en esas falsas y engañosas palabras? Le dice el capitán, yo soñé también con un jardín que tenía una higuera, que había un patio y allí iba a encontrar una moneda de oro. Vete. Y el hombre del Cairo comprende que el tesoro estaba en su propia casa, en su propia tierra, en su propio hogar. Es una historia que nos lleva a indagar sobre el destino, un destino que tal vez ya esté trazado. A veces puede ser fatal, otras veces puede ser más venturoso. Pero el hombre comprendió que había llegado a su verdadero lugar donde iba a poder tener una vida feliz. Bueno, nos vamos despidiendo. Les deseo muchas felicidades, muchas gracias. Ahí le puse una foto mía con flores en la próxima diapositiva. Y también a mí me encantan las flores, como todo hay en el mundo oriental, y también otras flores del Festival de los Tulipanes, que es la flor nacional de Irán, que ojalá pudiera visitar y, y estar presente en la fiesta de los tulipanes. Creo que se dice algo de la Ale, porque el hotel donde se hizo el congreso se llamaba La Le y tenía el icono, el dibujo en su emblema. Bueno, y para despedirnos, qué mejor que ver algunas imágenes, una página de las Rubaiyat, y que fue una lectura que a mí me gustaba mucho cuando era adolescente. Esta es una versión que me regaló nuestra amiga Ana Siri, y por ahí está la tapa. Yo no sé leer las aleyas, creo que se dicen, las primeras partes de las asuras, y bueno, la cúpula de la mezquita tan hermosa, y también una escena donde aparentemente estaban los narradores contando, cantando, tocando instrumentos, el laúd, creo que es uno de los instrumentos más interesantes. Bueno, las flores y los pájaros, que me encantan, y siempre esa delicadeza, ¿no? La tapa del libro de Borges, de las 7 noches, pero bueno, hay otros temas que se tratan en este libro. Sin embargo, la imagen alude a Aladino y la lámpara maravillosa. Bueno, otras imágenes también de las mezquitas, que son
templos sagrados que tuve ocasión de visitar, pero bueno, como ajena al Islam. Y les deseo muchísimas felicidades, muchas gracias por este día 29 de junio de 2021 en Argentina. Ustedes están con otro calendario y será hasta siempre. Muchas gracias, doctora Marian Jagrusta. Buenas tardes. Muchísimas gracias, profesora Cristina Pizarro. Muchas gracias por su interesante intervención y también le estoy muy agradecida por aceptar la invitación por parte del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Teherán. Bueno, luego vamos a ver cuántas preguntas recibimos por parte de los oyentes y asistentes. Muchísimas gracias de nuevo. Hasta luego. A sus órdenes para responder las preguntas y el envío de los materiales que ustedes necesitan. Ahora ya ustedes entran en un receso de vacaciones de verano. Sí, sí, muy bien. Así Sí, que felices vacaciones también para ti y para todos los profesores del claustro del Centro de Estudios Hispánicos de la Universidad de Teherán. Muchas gracias. gracias a usted. Bendiciones. Inshallah, inshallah, que aprendí a decir. Inshallah. Gracias. Ojalá Salam. después de la pandemia. Salam también, ¿no? Es paz. Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias y hasta muy pronto. Hasta pronto.